Gracia de nuestro Señor Jesucristo y la virtud del Santo Espíritu, ya la que reine y more en cada uno de todos los que estamos aquí. Amén. Bien, tenemos esta escritura. Este tema está basado en la primera carta de los Reyes, en el capítulo 18 de los Reyes, versículos 21, el cual dice así: para la honra y la gloria de Dios. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. Pueden tomar asiento. En esta parte de la palabra de Dios nos introduce a una época en que la vida del ser humano lo lleva a vivir en medio de grandes indecisiones, como nos sucede en muchas de las ocasiones a nosotros. En la vida, a veces estamos indecisos de qué es lo que queremos o qué es lo que buscamos. Esta era la situación que ellos tenían. Un pueblo bendecido por Dios. Un pueblo elegido de Dios, que Dios lo miraba con agrado, pero que ellos no respondían a su llamado. Así somos los seres humanos a veces. Dios nos habla, pero no queremos sujetarnos a sus preceptos, a sus mandamientos. La historia que hoy nos ocupa es la de un pueblo elegido por el único Dios verdadero. Amén. Pero este estaba en una encrucijada en medio de dos pensamientos. Y en medio de la idolatría, agobiado por grandes amenazas por parte de Jezabel, la sacerdotisa del dios de las tormentas, Baal. Y así sucede a la persona que abandona a Dios y toma parte con el enemigo del único Dios verdadero. Un profeta solitario, el poderoso Elías, según el versículo 21 que hemos dado lectura, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo:
¿hasta cuándo claudicaréis entre dos, vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id después de él. Pocas escenas en la Biblia son más dramáticas que esta. Las fuerzas del mal y las fuerzas del bien chocan. De frente, un polvoriento profeta del desierto se enfrenta solo a un rey y a 950 sacerdotes del dios Baal. Elías había aparecido en escena 3 años antes, como una aparición salvaje, inquietante. Parecía haber salido de la nada para acechar las calles de Samaria, y vestido con piel de camello, voceaba un mensaje de desastre y sencillo y poco popular. Dijo: no habrá lluvia ni rocío en 3 años. Según nos declara la palabra, Primera de Reyes 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos 3 años, sino por mi palabra. Se trataba de una afrenta directa contra los seguidores de Baal, que creían que su Dios podía controlar el clima. Y después de propagar su mensaje, Elías desapareció. Durante 3 años fue fugitivo, el más buscado de Israel. Y más tarde, en la escena que describe el capítulo 18 del que tomamos como base, el profeta Elías regresó a Samaria. El desafío de Elías lanzó un desafío para desenmascarar a Baal, que era el dios de las tormentas. Y vemos cómo era, pues, supuesto dios del clima, que muchas de las veces se presentaba con un rayo en la mano. Israel se encontraba en una encrucijada. Reyes habían introducido a la idolatría en la religión del pueblo, pero el rey Acab y la infame Jezabel iban mucho más allá. Querían eliminar todo culto de adoración del verdadero Dios. El profeta Elías demostró ser un adversario digno. Su nombre significaba Jehová es mi Dios. Él propuso una prueba, un certamen definitivo para demostrar quién era el verdadero Dios. El libro primero de los Reyes nos presenta la escena, incluyendo las contorsiones desesperadas de los sacerdotes y el comentario sarcástico
y burlón de Elías. Al fin llegó la hora del holocausto. Primera de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios mío, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Primera de Reyes 18:38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la zanja. Dios respondió inmediatamente por medio del fuego, y apenas terminó Elías su oración, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Los altares de Moisés y de Salomón fueron consagrados por medio del fuego bajado del cielo, pero este altar de Elías fue destruido por el fuego, que consumió el sacrificio y todo lo demás, a fin de que el altar no volviese a usarse. Podemos imaginarnos el terror que se apoderó de los adoradores de Baal y del mismo Acab, que era el rey de Israel. ¿Cuál fue el resultado de esta prueba? Con el fracaso de los profetas de Baal y el éxito de Elías, quedó demostrado hasta la más rotunda evidencia que Jehová es Dios y no hay otro. Ese Dios poderoso que se manifestó a Elías es el que predicamos a las personas, nosotros, que a esas personas que no confíen en sus dioses falsos, que no te librarán de la hora trágica, como es el caso de los sacerdotes de Baal. El pueblo sirvió de jurado y dio su veredicto unánime. Versículo 39. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Una declaración unánime postulaba un general cambio de conducta. Cuando hay tales cosas y que ellos mismos estaban diciendo de haber habido en Israel, en el pueblo, un cambio de conducta, aunque en algunos sí lo hubo, pero la mayoría no. Si Jehová era el Dios verdadero, a él debían únicamente servir. Pero aun cuando algunos se volviesen a él, la generalidad de los asistentes quedaron convencidos, pero no quedaron convertidos. Y hay una diferencia muy grande entre estar convencido de que Dios es nuestro Dios, pero que no nos convertimos a Él de un corazón sincero. Los profetas de Baal fueron ejecutados
como mandaba la ley. En Deuteronomio 17, del 1 al 5, del 2 al 5. Una vida de pecado, Oseas 10, versículo 2. Cuando una persona está viviendo una vida corrompida por la idolatría, su corazón está dividido, pues aman a Dios con los labios, pero el corazón se les va hacia el ídolo. Mateo 15, versículo 8. Este pueblo, dijo el Señor Jesús, de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. El Señor Jesús aquí describe a los hipócritas en su manera de cumplir sus deberes religiosos. Este honor exterior es el que Dios recibe de los hipócritas. Es un honor exterior únicamente decir, como dijeron aquellos, Jehová es Dios, Jehová es Dios, y alabarle a nuestro Dios, pero no estar haciendo su voluntad que Él necesita que cumplamos sus mandamientos, cumplamos su voluntad. Todo lo que hace con la lengua y de palabra es una piedad de los dientes para afuera. Vemos cómo muestra amor, pero no hay amor en su corazón. Las personas muestran, según ellas, y hasta para que los vea la demás gente, muestran amor, pero en su corazón no hay amor. Todo culto de los hipócritas es de labios nada más. Cuando el corazón del hombre está entre dos pensamientos, quiere servir a Dios, pero las cosas del mundo lo dominan. Se conforma con decir, yo soy neutral. Es que una vida conformista, pero debemos recordar las palabras del Señor Jesús. Mateo 12, 30. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Pero esta lucha, esta gran lucha sin cuartel, entre Jesucristo y Satanás, no cabe paz ni posición neutral. El que no está de corazón con Cristo será considerado como su enemigo de la causa de Cristo. Jesucristo espera y demanda que los que están con Él se ocupen de recoger con Él, según nos dice el versículo. Se engañan quienes se creen religiosos porque están a favor de los cristianos, pero rehúsan entregar su corazón al Señor Jesucristo y su vida. Si no recogemos con Cristo, estamos desparramando. No basta con no hacer el mal,
es preciso hacer el bien. Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, según nos declara Santiago. Cita Santiago el artículo fundamental de la fe judía. Si esa creencia en el único Dios no se traduce en una conducta correcta, no pasa de ser una fe meramente intelectual. Esa clase de fe puede hallarse, de hecho, se halla en los demonios, quienes tiemblan ante el poder de Jesús y sobre todo tiemblan ante la perspectiva del castigo final que les espera. El profeta Elías y la sacerdotisa Jezabel. Elías vivió durante uno de los brotes más grandes de milagros de la historia bíblica. Dios estaba haciendo sonar la advertencia final al reino del norte. Los profetas verdaderos solo rendían a Dios cuentas. Denunciaban a otros profetas, los falsos. El reino del norte, la reputación de Jezabel, de la reina Jezabel, era tal que Elías escapó de ella atemorizado. Aun cuando Dios había desplegado en una forma triunfante su poder sobre el monte Carmelo. El historiador Flavio Josefo, que existió en el primer siglo, fue contemporáneo del Señor Jesús, registró su historia familiar de Jezabel. Su padre, que había servido como sumo sacerdote en el templo pagano de Tiro, asesinó al rey y gobernó allí durante 32 años. Su reino se caracterizó por idolatrías asesinas y un temerario desprecio por los derechos humanos. Jezabel siguió las huellas de su padre. Casada con Acab, el rey de Israel, como parte de una alianza política, instaló 950 sacerdotes de Baal en Israel y ordenó la matanza general y de cualquier, y tanto como del profeta Elías, que se le opusiera, cualquiera que se le opusiera. Acab podía ser valiente, caballeroso y hasta escrupuloso, pero su debilidad y la influencia de Jezabel lo llevaron a ser un rey malvado de Israel. La vida del cristiano ha de ser una vida abnegada, a pesar de las circunstancias por las que esté atravesando en la vida, que lo rodean, pero tiene que responder al llamado de su Señor, porque su protección es nuestro amparo
y fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Un llamado a la reflexión. ¿Has experimentado usted la bondad y la paciencia de Dios? Él no procura devolver el golpe, sino más bien nos lleva al arrepentimiento y a la obediencia. Amén. Amén.